contra de la teoría de la evolución. Entonces, ese es un tema de los que para mí fue muy apasionante por lo que les decía, ¿no? Cuando visité el Museo de Historia Natural en Nueva York, pues para mí era evidente que la evolución existía, era innegable. Y como digo yo que uno de los triunfos de la revolución darwiniana o neodarwiniana fue de hacernos creer a la mayoría inmensa de mortales que si usted acepta la teoría de la evolución tiene que negar a Dios, y si usted acepta la teoría de la creación tiene que pasar como un imbécil y decir que todo eso es ficticio, todo el tema de los fósiles es mentira porque Dios creó las cosas de otra manera. Esa es la gran victoria del movimiento darwiniano 153 años, 154 años después de que Darwin publica su libro, 10 de noviembre de 1857, perdón. Cuando Darwin publica su libro, ¿cómo se llama el famoso libro? El origen de las especies. Darwin nunca pretendió demostrar de dónde venía la vida, cómo se había originado la vida. Darwin lo que quiso demostrar fue de dónde se había originado la gran variedad de vida que había en la Tierra. Eso fue lo que él quiso demostrar. Pero claro, lo que el hombre necesitaba saber de las grandes preguntas filosóficas, de dónde venimos, cómo fuimos creados, de dónde viene el universo, de las cosas, no tenía ninguna referencia científica para poderla contestar. ¿Cuál era la única fuente científica, la única fuente que tenían que les pudiera contestar las preguntas más importantes al hombre? La Biblia. Y hasta el siglo XVI, siglo XVII, el hombre se sentía cómodo con lo que la Biblia nos dijera. Cómo estaba formado el universo. El hombre veía solamente algunos planetas, la Sol, la Luna, punto, lo que decía la Biblia. No más. Entonces, el origen del hombre, Dios creando eso. Pues bien, pero les quiero anticipar, se los voy a desarrollar, es parte del desarrollo del tema, les voy a anticipar. La teoría de la evolución no contradice para nada la teoría de la creación. Ni la teoría de la creación contradice para nada la teoría de la evolución. Dios creó una naturaleza con unas propiedades evolutivas. Todos nosotros comenzamos con un huevo fertilizado. ¿Y ese huevo fertilizado qué le pasó? Empezó a evolucionar y se convirtió en un embrión, y el embrión empezó a formarse en un humano, y el humano empezó a crecer, a crecer, a crecer, nace, sigue creciendo, yo estoy creciendo, me empiezan a salir arrugas, me empiezo a jorobar, me empiezo a achicar, sigo evolucionando, estamos evolucionando y vamos a seguir evolucionando. Yo sí no sé evolucionar. Nosotros somos producto de una evolución, claro que sí. Dios creó un mundo evolutivo, pero miren lo que dice la teoría de la creación. Creación viene de la palabra crear, ¿cierto? El único que es capaz de crear es aquel que es capaz de sacar algo de donde no hay nada. Eso es crear, de sacar algo de donde no hay nada. Nosotros los hombres no podemos crear, podemos transformar. Yo puedo transformar un árbol en una mesa. Yo puedo transformar la tinta producto de unas piedras de color pulida y lo transformo en un cuadro con unos colores. Yo transformo, pero yo no puedo crear. El único que puede crear es Dios. Por lo tanto, la creación viene de Dios, porque Dios es el único que puede sacar algo de la nada. Y Dios creó el universo de la nada. Es decir, que la creación de Dios fue una creación no violenta. No violenta. Dios no transformó, porque cuando yo pongo un árbol y lo vuelvo mesa, yo estoy violentando al árbol. Dios no hizo eso. Dios creó todo de la nada. Pero miren lo que nos dice la Biblia respecto al tema de la creación. Miren lo que dice. Hubo un principio, Génesis 1:1.
principio generó luz. Génesis 1:3. Se empezaron a formar planetas. Génesis 1:10. Luego se formaron las estrellas. Génesis 1:14. Surgieron las lluvias y los mares. Génesis 2. Nació el reino vegetal. Génesis 1:11. Nació el reino animal. Génesis 1:20. Nace el hombre de la misma tierra y le infunde un alma. Génesis 2. ¿Qué nos dice la ciencia? Hubo una gran explosión, un Big Bang, ¿cierto? O sea, hubo un principio. El Big Bang, algún día explota y ahí empieza a comenzar el tiempo y el espacio. La ciencia, como lo decía San Francisco, un día sin un ayer. Empieza, o sea, hay un principio. Esa gran explosión genera una gran cantidad de luz. Hoy el hombre lo sigue observando, y fue lo que le dio el premio Nobel de Física en el año 69 a los científicos que captaron las ondas de luz de la gran explosión del Big Bang. Y las vemos cuando, por ejemplo, similares a la supernova, que hemos tenido ya la oportunidad de ver las explosiones de una supernova que genera una explosión de luz inmensa. Y aquí hago paréntesis, de donde para Moisés, que es el que escribe el Génesis, las únicas fuentes de luz era el sol y la luna. Sin embargo, él habla de una fuente de luz primera, porque él habla de las estrellas, del sol y la luna mucho después. Hoy sabemos que el Big Bang entonces tiene un principio, que el Big Bang genera una gran explosión de luz, como lo dice el Génesis. De esa explosión, luego se empiezan a formar unos partículas. Las partículas se empiezan a agrupar unas con otras y se empiezan a formar unos cuerpos celestes. Esos cuerpos celestes, algunos se quedan pequeños y forman planetas, otros siguen creciendo, empieza una fusión nuclear y se empiezan a formar las estrellas, lo mismo del Génesis. Luego aquí en el planeta Tierra empiezan a ver las lluvias, como lo dice el Génesis. Llueve demasiado y se forman los mares, como lo dice el Génesis. Se forma primero el reino vegetal, como lo dice el Génesis. Se forma luego el reino animal, como lo dice el Génesis. Y luego se forma el hombre, como lo dice el Génesis. ¿De dónde salió el hombre? De la misma tierra, la misma materia de la tierra. Acuérdense en ese principio de la física y de la química que dice que la materia no se transforma, no se pierde ni se crea, sino que se transforma. La materia de la tierra se convierte en materia y por eso a nosotros en la Cuaresma nos recuerdan: polvo eres y en polvo te convertirás. Lo que dice la Biblia. Entonces miren que lo que nos dice la ciencia es lo que nos dice la Biblia, solamente que la Biblia lo dice en los términos en que Moisés entendía. Moisés no sabía de explosión nuclear, fuerza gravitacional, ADN, quarks, partículas subatómicas, ¿cierto? Entonces la Biblia está en los términos que la gente podía entender. Es más, si yo les hablo en términos totalmente científicos, ustedes tampoco me van a entender. Entonces Moisés lo habló en las palabras que lo pueden entender, pero les estoy mostrando que lo que nos dice la ciencia de la creación del universo y del hombre es lo mismo que dice la Biblia. No siempre fue así. Recuerden lo que Einstein dijo que fue su gran error. Para Einstein el universo siempre fue constante y sus ecuaciones le daban que el universo no era constante. Sin embargo, él se negaba a creer que el universo fuera variable y le agregó una constante. Luego la tuvo que quitar y dijo: fue mi mayor error, suprimir la constante que le daba que el universo era estático. Ya joven empezó a hacer las observaciones que los planetas se estaban moviendo y distanciando y apartándose unos de otros. Y ya para ese momento Georges Lemaitre, que era el que planteó la teoría del Big Bang, ¿ustedes sabían eso? ¿Ustedes sabían quién planteó la teoría del Big Bang? Georges Lemaitre. ¿Ustedes saben quién era Georges Lemaitre? ¿Alguien sabe? No, ni idea. Un sacerdote de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es la primera que plantea la teoría de la Big Bang. Georges Lemaitre era un sacerdote, científico y sacerdote, porque él decía que ciencia y religión conducen a la misma verdad. Solamente hay una verdad. Entonces la ciencia y la religión no se pueden ir una en contra de la otra.
Solamente que la ciencia siempre nos va a responder el cómo. Cómo se forma un planeta, cómo se forma el hombre, cómo se forman las estrellas. Pero la religión nos va a responder el por qué. El por qué. ¿Por qué? Como decía este matemático francés, se me escapa el nombre en este momento, ¿por qué hay algo en vez de nada? La ciencia nunca va a poder darle una respuesta a esa pregunta. ¿Por qué hay algo en vez de nada? ¿Por qué existe esto en vez de que no exista? La religión no lo responde. Entonces John Lemaitre presenta el Big Bang. Él es el que dice que tiene que haber un momento inicial donde se forma toda la materia. Es más, el mismo Santo Tomás, 1140, Santo Tomás fue el primer padre de la iglesia que dice que a Dios hay que demostrarlo, porque hasta ese momento nunca se presentó la cuestión si había que probar la existencia de Dios o no. Entonces Santo Tomás fue el primero que usa la razón para demostrar a Dios, y usa 5 métodos para demostrar la existencia de Dios, y una de esos es lo que se llama la teoría de la causalidad. Y decía Santo Tomás que para explicar una nube, yo tengo que explicar el río o el mar. Para explicar el mar, yo primero tenía que explicar la tierra. Para explicar la tierra, yo primero tenía que explicar la Vía Láctea. ¿Sí ven? Él se iba devolviendo. Y su conocimiento le daba hasta ahí. Él decía, si yo sigo devolviendo, tengo que llegar a una causa primaria. Él no la conocía en ese momento, pero ya lo había dicho, tiene que llegar a una causa primaria. Entonces Georges Lemaitre sigue devolviéndose y llega a esta causa primaria, que es una explosión de energía. ¿Por qué? Por las observaciones. Eso no contradice a Dios para nada. Tiene un principio. ¿De dónde salió esa materia inicial? La ciencia jamás lo podrá responder. Y ustedes podrán oír todas las teorías. Ustedes han oído las teorías del multiverso, del multiuniverso, que este no es el único universo que existe, que no sé qué. Bueno, para poder entender algo que para ello le requiere un acto de fe, usted tiene que tener más fe, porque ahora hay que tener fe de que este no es el único universo, que este es el universo número 1.435.000 no sé qué. Imagínense. Bueno, no me olvido. Vuelvo a mi tema. Entonces, les estoy demostrando que las dos teorías, evolutiva o el materialismo de la ciencia de hoy y lo que nos dice la Biblia, es lo mismo. La ciencia lo que no ha podido demostrar es la teoría de Darwin, curiosamente. ¿Qué decía que era la teoría de Darwin? Darwin decía, ok, termino aquí. ¿Qué decía la teoría de Darwin? La teoría de Darwin decía 3 fundamentos. 1, existen mutaciones, ¿cierto? Los animales cambian, los animales mutan. 2, los animales compiten por la supervivencia. La especie busca supervivir. 3, la selección natural se encargará de determinar quién es el que va a triunfar. ¿Cuál es la mutación que le va a dar una ventaja a la especie? Y esa mutación es la que va a ser transmitida. Hago un paréntesis acá. Para poder transmitir una información, ¿qué necesito? Información. Entonces, si yo devuelvo el árbol de Darwin a una semilla inicial, que según Darwin, esa semilla inicial empezó a tener mutaciones que le daban ventaja y tenía que transmitirla, ¿de dónde sale la información inicial de cómo transmitir información? Pero bueno, Darwin no llegó hasta allá porque Darwin nunca se preocupó de explicar el origen de la vida. Entonces Darwin dijo, la selección natural no necesita intervención divina, porque los biólogos de la época de Darwin, 1840, 1850, decían y reconocían una cosa que se llamaba la adaptación. ¿Qué era la adaptación? Ellos decían que la inteligencia superior, si era un científico ateo, lo llamaba inteligencia superior, no Dios. La inteligencia superior determinó que las especies tuvieran los pescados, branquias para poder respirar debajo del agua, el ave tuviera alas y plumas para poder volar. Sí, les dio unos mecanismos de adaptarse a eso. Pero Darwin dijo no.
Yo no necesito encontrar a Dios para encontrar una explicación de esa adaptación. ¿Por qué? Porque ya en esa época ellos sabían, por ejemplo, que si yo quiero tener una oveja con más lana, yo soy, hagan cuenta, yo soy un criador de ovejas, y yo quiero tener ovejas con más lana, que produzcan más lana, ¿qué tengo que hacer? Busco el ovejo más peludo, la oveja más peluda y las cruzo, que voy a obtener ovejitos más peludos. Y si yo continúo haciendo eso generación tras generación tras generación, al final voy a obtener ovejas más peludas, ¿cierto? Eso ya lo hacían, eso ya lo sabían los granjeros de esa época. Pero era una inteligencia que está haciendo el proceso, ¿cierto? Está guiando el proceso. Y ellos asimilaban esa inteligencia a esa inteligencia divina para toda la inmensidad, variedad animal que había en la tierra. Darwin dijo no. ¿Qué pasa si yo, criador de ovejas, tengo mis ovejas y llega un invierno muy crudo? Tan crudo que se mueran casi todas las ovejas y solo sobrevivan las ovejas más peludas, ¿cierto? Porque están mejor preparadas para soportar el invierno. ¿Con quiénes se van a casar las ovejas que sobrevivan? Pues con los ovejos que sobrevivieron. Van a tener más hijos. Entonces, si hay una secuencia de muchos inviernos muy crudos, al final voy a obtener ovejas más peludas. Entonces Darwin decía, yo no necesito una inteligencia para explicar esas adaptaciones. La misma naturaleza se encargará de hacerlo. Pero para que esa explicación de Darwin funcionara, yo necesitaba dos pruebas. Una, fósiles que me mostraran las transiciones, es decir, Darwin decía, cualquier especie es producto de una especie inferior con un cambio. Tienen que aparecer estos dos fósiles, este y el anterior del anterior. Darwin murió sin encontrar esos fósiles. Darwin conoció fósiles, pero no los encontró. Y bueno, murió. En la época de Darwin ya se conocía una etapa de la Tierra que va del año 539 al año 485, que se llama la periodo cámbrico. Hace 540 millones de años y termina hace 485 millones de años. Ese periodo de la Tierra se llama el periodo cámbrico. Todos los científicos concuerdan que la vida comenzó hace 4.000 millones de años en la Tierra. La Tierra tiene 5.000 millones de años más o menos. Y todos los científicos coinciden que la vida comenzó hace 4.000 millones de años. Yo voy a coger esos 4.000 millones de años y lo voy a resumir en un reloj de 24 horas, en un día de 24 horas. ¿Claro el ejercicio? 4.000 millones de años los voy a resumir en 24 horas. 1 de la mañana, en el planeta Tierra, hay solamente organismos unicelulares. Es lo que los fósiles nos lo han demostrado. 6 de la mañana, organismos unicelulares. 12 del día, organismos unicelulares. Ha pasado mediodía y en el planeta Tierra solo existen organismos unicelulares. 6 de la tarde, organismos unicelulares. De pronto, a las 8:40 de la noche, y por un espacio de 2 minutos, aparecen los fósiles de todas las especies vivas que usted ha conocido en la vida, que conoce el hombre, de todas las familias. Cualquier fósil que usted haya visto allá en Villalba, yo le apuesto que pertenece al campo. Cualquier fósil que usted vaya al Museo de Historia Natural de Ciencias, de esos que tienen esas formitas así de ramitas y de como cucarachas, pertenece al campo. Es decir, que el registro fósil hasta hoy, año 2018, pasa de registro de organismos unicelulares a organismos con ojos, cerebro, espina dorsal, aletas, branquia y ya tienen comida en su interior. Cangrejos, de todas las familias del cangrejo, mamíferos, pesca, todo. Sí, ha habido extinción. Sí, ha habido extinciones. ¿Hay gran variedad? Sí. ¿Hay microevolución? Sí. Pero no se ha demostrado macroevolución. Es decir, que un perro se convierta en una jirafa. No se ha encontrado ese fósil. La gente cree que el hombre está buscando el eslabón perdido entre el hombre y el mico. Pero está buscando el eslabón entre la jirafa y la lombriz.
entre la mata de lecho y la mata y el banano. Porque según Darwin, todo proviene de la misma. ¿Qué acepta la iglesia respecto al hombre? La teoría de la evolución no contradice lo que les dije. Dios creó un mundo evolutivo, nosotros somos prueba de eso. Hace poco se crea una teoría que se llama la teoría del diseño inteligente. Seguramente algunos de ustedes lo hayan escuchado. ¿Qué es el diseño inteligente? Los científicos dicen que el universo está hecho intencionalmente para producir este universo y la vida como la conocemos. Por lo tanto, se reconoce y se manifiesta un diseñador. Punto. No le ponen nombre, no dice nada, dice tiene que haber un diseñador. Y tiene dos argumentaciones fundamentales. Una, lo que se llama complejidad irreductible y complejidad específica. ¿Qué es la complejidad específica? Dice, por ejemplo, una letra del alfabeto es específica sin ser compleja, ¿cierto? Específica pero no es compleja. Pocotón, 50, 60 letras aleatorias, tiradas así, es compleja pero no es específica. Un soneto de Shakespeare es complejo y específico. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy sabemos que el ADN es un alfabeto, una secuencia de instrucciones que determinan la forma de la vida. Claro, en la época de Darwin, la célula era un complejo, un conjunto, lo llamaba un pocotón de químicos contenidos en una membrana. Pero hoy sabemos que la célula no es eso. Hoy sabemos que la célula es un conjunto de proteínas y aminoácidos que se forman para darle los ladrillos de la vida a la proteína a partir de unas secuencias específicas de ADN. Por problemas de matemáticas es imposible obtener eso al azar. Un soneto famoso de Shakespeare que se llama Te compararé a un día de verano, es un soneto que tiene 488 letras. La probabilidad de obtener las 488 letras ordenadas de la manera en que está escrito el soneto para que quede el soneto de William Shakespeare es de 1 seguido de 690 ceros. 690 ceros. Para poner en contexto este número le quiero decir el número de segundos que ha transcurrido desde el Big Bang hasta ese instante es 1 seguido de 19 ceros de segundos. El número de partículas que tiene el universo conocido, partículas, no átomos, partículas es de 1 seguido de 90 ceros. La probabilidad de obtener el soneto de Shakespeare de 488 letras es 1 seguido de 690 ceros. ¿Saben cuántos enlaces o letras tiene el ADN del humano, este enlace? Estos enlaces, eso se llama enlace a este ADN. Tiene 2.000 millones de enlaces, 2 billones de enlaces en el ser humano, divididos en genes que forman los cromosomas. Aquí está toda la información genética del hombre. Y este alfabeto está ordenado de esa manera. Usted cambia de aquí una sola cosita y obtiene un problema. Deja de producir lo que tiene que producir. Si producir 488 letras, la probabilidad de 1 seguido de 690 ceros, ¿cuánto creen que es la probabilidad de producir aleatoriamente 2.000 millones de letras? Entonces, desde el punto de vista católico, entonces eso es complejidad específica. Y complejidad irreductible, hoy con los microscopios electrónicos hemos encontrado organismos que son tan complejos, si pueden buscar el flagelo bacteriano, por ejemplo. El flagelo bacteriano es una bacteria que tiene piñones, hélice, como si fuera un motor eléctrico, piñones, eje, dinamo, bueno, es una complejidad absoluta, que no puede ser producto de una evolución, como por ejemplo una trampa de ratón o un reloj. Para tener un reloj que funcione, usted tiene que tener todas las piezas al instante.
Usted no puede tener un reloj que funcione agregándole piñones y piñones y piñones y ejes y cuerdas y resortes, ¿cierto? Para que el reloj funcione, todas tienen que estar a la vez, no puede ser producto evolutivo. Yo sí puedo tener un dedo un poquito más largo hoy, mañana eso sí puede ser producto, pero un reloj, una trampa, un ratón, usted tiene que tener todo a la vez para que sea una trampa ratón. Tiene que tener la tabla, tiene que tener el resorte, tiene que tener la... Entonces, ¿qué dice la religión? ¿Qué dice nuestra Iglesia Católica? Acepta la teoría, puede ser diseño inteligente, le gusta, que comience con un creador. Punto. Si mañana se aparece una tercera teoría, una quinta, una novena teoría, desde que comience con un creador, es una teoría que la Iglesia mirará con buenos ojos y que tenga un sustento real. Entonces, con eso le respondo